nombre es Fernando Sánchez y desde Sintel y desde la estrategia de transformación digital que tenemos, hoy tenemos el webinar Experiencias del cliente en la era de la automatización. Esta conferencia, esa charla la va a dictar una de las empresas aliadas al Hub de Innovación que tenemos, Ancla, que es la empresa La Avenir, y nuestro conferencista que tenemos es Mario Pedraza. Entonces, Mario, te doy la palabra y gracias por la participación en esta serie de webinars. Gracias Fernando. Muchísimas gracias pues por la invitación y gracias pues a todos los que en este momento se encuentran conectados. Pues, contento de poder compartir pues esta información que tenemos, que pues es un tema que hoy por hoy está dando bastante de qué hablar. Sé que pues muchos de ustedes han escuchado hablar alrededor de en todo este tema de transformación digital, dos cosas pues bastante importantes que se están moviendo hoy en la industria, como el tema de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, pues la idea hoy es contarles un poco qué se mueve alrededor de todo este tema, sobre todo enfocado al tema de automatización, que es un tema también que algunos les asusta, otros son más optimistas, pero pues que al final sí o sí, y digamos ese es al final la conclusión a la que me podría adelantar desde el comienzo, va a impactar notablemente la experiencia que tienen los usuarios y los clientes de los servicios que prestan todas las compañías en el mundo. Eso va a ser, es evidente hoy y va a ser bastante evidente dentro de poco. Quiero contarles inicialmente un poquito de nosotros. Nosotros somos La Avenir. Somos una empresa que lleva aproximadamente 7 años en el mercado. Nos enfocamos muchísimo en el tema de consultoría y damos soluciones a todo el sector. En especial, como pueden ver ustedes aquí, nuestros clientes más importantes al sector de telecomunicaciones en general. ¿Sí? Tenemos plataformas propias, tenemos una dirección de innovación y desarrollo que lleva más de 4 años trabajando temas de inteligencia artificial, de machine learning, soluciones propias de comunicaciones unificadas, una solución muy interesante de una plataforma para el control de actividades en campo llamada Umbrella. Entonces, pues estamos muy enfocados en las últimas tecnologías que permiten pues mejorar sustancialmente la experiencia del usuario en las compañías de las cuales pues son clientes nuestros. Somos miembros de Ancla, pues Ancla es una iniciativa de Sintel que precisamente agrupa entidades que trabajamos día a día por tener ideas pues innovadoras, productos innovadores que les permitan a las compañías pues adelantar y mejorar los procesos que llevan día a día. Entrando ya en materia, esta es pues los 4 puntos que conforman la agenda del tema que nos tiene hoy reunidos, que es básicamente todo el tema de automatización y cómo este impacta notablemente la experiencia del cliente en todos los frentes. Entonces, pues inicialmente les voy a contar cuáles son las cifras que en este momento estudios respaldan el tema del por qué es necesaria la automatización y cómo vamos a ver en cada una de las aplicaciones que mejora el tema de cómo las empresas atienden a sus clientes y cómo cada día se usan otros canales diferentes a los que normalmente estábamos acostumbrados y cómo estos canales usan las tecnologías de hoy en día para ofrecer una experiencia muchísimo mejor. Seguido vamos a ver pues cuáles son estas tecnologías que soportan todo el tema de automatización y luego nos vamos a enfocar en cuáles son las aplicaciones que hoy el mercado ofrece. Esto es de manera muy general, no es una presentación comercial pues, pero porque el interés es que ustedes conozcan qué ofrece en general el mercado para soportar todo este tema de experiencia del cliente y cómo estas tecnologías aplican en diferentes plataformas o aplicaciones para soportar las interacciones con los clientes y que sean mucho más amigables y que estén basadas en datos de los clientes para así ofrecer una mejor experiencia. Y por último, pues vamos a ver algunas conclusiones de todo esto que vamos a ver en el webinar.
Bien, estas son algunas cifras relacionadas sobre todo con el tema de automatización. Seguramente ustedes han visto muchos indicadores o muchos estudios que muestran cómo los clientes interactúan con las empresas, de qué manera lo hacen y por qué las áreas de experiencia del cliente en particular sufren de alguna manera por lo que al cliente, al servicio que el cliente les prestan. Y pues quería mostrarles inicialmente cómo impactan estas cifras dentro de todo el tema que estamos viendo de automatización. El primer que ustedes encuentran ahí, pues el 64% de los clientes no confían en la información que las áreas de experiencia del cliente o que ellos están preguntando por alguna información y la información que les entregan no es la que ellos esperaban, no confían en que la respuesta que les están dando es la respuesta adecuada, ¿sí? Y ahí quiero pues hacerles una pregunta que pues pueden escribirlas ustedes ahí en el chat, y es ¿por qué creen ustedes que las personas no confían en las respuestas que les están dando desde el punto de vista de experiencia de usuario? Cuando un cliente llama a una compañía, sea la que sea, y pone una queja o hace una consulta a un asesor comercial o para poner una petición, una queja, y le dan una respuesta, ¿por qué creen ustedes que los clientes no confían en esa respuesta, en la información que les proporcionan las compañías? Pueden escribir ahí en el chat, los que me están escuchando, ¿qué consideran ustedes? ¿Por qué consideran ustedes que las personas no confían en las respuestas que les están dando? Sí, correcto. Fernando dice que porque son respuestas preformateadas y no son lo suficientemente personalizadas, correcto. Gustavo nos dice que por falta de información. Sí, claramente Julián nos cuenta que pues no tienen los datos correctos, sí, eso es algo por lo que adolecen precisamente los asesores que atienden normalmente estas respuestas. Básicamente, ¿por qué no confían? Porque no hay, básicamente porque no tienen un criterio único en las respuestas, ¿sí? Adicional a eso, pues las personas que normalmente atienden a los clientes son personas, pues en los call centers rotan demasiado, las personas que están ahí rotan demasiado. Una de las cosas por las que a veces más los call centers es porque tienen que capacitar constantemente a las personas que van llegando y no tienen la información clara, precisa y concisa de lo que tienen que responder a los usuarios que los están llamando. Entonces, si uno se pone a mirar, nosotros, la Avenir hizo un estudio con la Superintendencia de Industria y Comercio preguntando 12 ítems que son de carácter regulatorio a los operadores de telecomunicaciones, llamando a cada uno de los call centers con una solución de robot de voz que vamos a ver de qué se trata más adelante. Y encontramos que alrededor del 60% de las preguntas que se hacían, las personas respondían de manera diferente. No hay un criterio único y las personas que normalmente están contestando no tienen la capacitación suficiente, no la han entendido, ¿sí? Son humanos. O sea, ahí hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo una persona que llega a atender alguna llamada puede tener algún problema evidente personal y no responde de la manera adecuada porque es un humano. ¿Sí? Eso, digamos, de frente a lo que vamos a ver de todo el tema de automatización y cómo, pues, precisamente los robots tienen en cuenta toda esta información y pues tienen una respuesta única y precisa con un criterio único definido a las preguntas que se les están haciendo. El segundo indicador que ven ustedes ahí es el 67% de los clientes, ¿sí? De la pérdida de clientes como tal, se pueden prevenir resolviendo el problema en el primer contacto, ¿sí? Normalmente las compañías, por lo mismo en que las personas no saben y no tienen la experiencia adecuada para dar las respuestas, pierden una cantidad considerable de clientes porque no se les puede resolver el problema en línea, ¿sí? O sea, desde el punto de vista técnico, hemos encontrado que la mayoría de empresas no usan herramientas
que permitan una interacción automática para hacer un diagnóstico preciso. Entonces, el mejor ejemplo es cuando ustedes llaman a quejarse al operador porque el servicio de Internet no les funciona. Hay herramientas ya que permiten hacer un autodiagnóstico desde el momento en que las personas llaman, ¿sí? Consultando pues toda la información del servicio del cliente, que es fundamental, o sea, los datos de los clientes, tener todo para hacer un diagnóstico preciso, pues hay que tener claridad de cuáles son los elementos que componen el servicio y no tienen esa facilidad. Entonces, en esa primera interacción, pues normalmente cuando uno llama, pues al final de un diagnóstico más o menos sencillo que le piden a uno que haga, pues después tienen que escalarle el tema a 2 o 3 áreas hasta llevar en algunos casos, un técnico que le resuelva los problemas en sitio cuando seguramente lo hubieran podido resolver en esa primera interacción. Eso es un tema importantísimo, es un tema que hoy por hoy las empresas están trabajando bastante en automatizar los procesos de diagnóstico, en hacer que la autogestión en los momentos en los que el cliente llame por el canal que sea un canal de chat o sea un canal de voz, se haga de forma apropiada para poderle dar una respuesta en el momento al cliente. El tercer indicador que ven ustedes allí es la pérdida de clientes. O sea, pérdida de clientes, ¿por qué? Porque no se mantiene una comunicación constante para medir la experiencia que está teniendo el usuario, para conocer la realimentación que está teniendo el servicio. El cliente normalmente se pierde, o sea, al cliente le venden y después la empresa se pierde y no vuelve a tener una interacción con el cliente para preguntarle cómo va el servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente es costoso. Bueno, las empresas consideran que es costoso hacerlo. Ustedes saben seguramente que hay indicadores que muestran que es más fácil mantener un cliente y venderle a un cliente existente que conseguir uno nuevo. Sin embargo, pues las empresas no tienen en cuenta que pues deben mantener un canal de comunicación constante para mejorar esa experiencia y saber el cliente cómo se encuentra. Y sobre todo teniendo en cuenta que además el 91% de nosotros, me incluyo, no nos quejamos. O sea, normalmente ya cuando uno ya toma la decisión es porque toma la decisión de irse de la empresa que le está prestando uno el servicio porque el servicio no funciona, pero uno nunca se quejó. O sea, solamente el 9% de las personas se están quejando. Luego, ese porcentaje que aquí parece muy poco, pero pues es un porcentaje que medido de esta manera, pues le denota que es la importancia de mantener una comunicación constante con el cliente. Y por último, pues relacionado también con el primer indicador, el 44% de los clientes han confirmado que no reciben que han recibido, perdón, una respuesta errónea, ¿sí? Y esto tiene que ver también con lo que ustedes mencionaban hace un momento. No hay un criterio único, hay respuestas preformateadas, las personas no tienen conocimiento bien de los procesos y esto hace que pues más o menos el 44% de las personas crean que pues no recibieron pues la respuesta apropiada. Sí. Vale. Aquí empezamos a entrar en el proceso de automatización. El tema de automatización, de pronto no sé si alguno de ustedes ha leído este libro, se los recomiendo, es muy, muy, muy interesante. Desafortunadamente el libro no incluye qué va a pasar con el tema, cómo va a impactar el tema de automatización en los servicios de telecomunicaciones, que es, pues, digamos, el core y en lo que se mueve alrededor Sintel y por la convocatoria que nos trae acá, pues de pronto entiendo que la mayoría de los que estamos acá en esta conferencia somos del sector, pero sin embargo lo pone uno a pensar en todo lo que va a suceder en los próximos años, ¿sí? En este libro el autor indica que el 47% de los empleos de Estados Unidos, porque pues está muy basado en estadísticas de Estados Unidos, van a ser reemplazados por robots en los próximos de 15 a 20 años, ¿sí? Aquí pues ustedes van a encontrar en todas las referencias de este libro y alrededor de todas las profesiones en las que va pasando capítulo a capítulo, cómo van a ir siendo reemplazados todas estas profesiones por procesos de automatización que vamos a ver en esta charla, ¿sí? Ahí van a encontrar ustedes pues dos alas, una que son los tecnooptimistas que creen que
Bueno, sí, el 47% de los empleos se van a reemplazar y algunos empleos van a dejar de existir, pero van a transformarse, ¿sí? Y esto es, digamos, un driver bien interesante para las empresas que manejan todo el tema de frente a la experiencia de usuario o a la experiencia del cliente, porque cuando uno les habla de automatización, pues ellos, algunos pues con la mano en el corazón dicen, no, pero ¿y cómo voy a dejar sin empleo a tantas personas? Pues realmente se habla de que esas personas van a ser, digamos, súper expertas las cosas, en cada una de las cosas que hagan. Entonces, realmente estos empleos no, en mi opinión, sí, porque pues para algunos después de que se lean el libro, pues pensarán de que pues realmente pues todo se va a acabar alrededor de los empleos, pero en mi opinión, realmente la industria hace que la industria de automatización va a hacer que los empleos se transformen. En el caso de los call centers, por ejemplo, se habla de que los agentes de call center se convertirán en superagentes. O sea, los robots o los procesos de automatización van a permitir que las personas se encarguen de cosas muy especializadas que no van a poder hacer los robots, ¿sí? Pues, por lo menos con la tecnología que se tiene hoy en día, ¿sí? Hay que tener en cuenta pues cifras muy interesantes, porque pues también algunos piensan que estos temas de automatización van a tomar muchísimo tiempo. Yo me atrevo a decir que no van a ser 15 o 20 años, va a ser muchísimo menos, teniendo en cuenta de que pues si uno se pone a mirar la penetración que ha tenido cada una de las tecnologías a lo largo de toda la historia, cada vez es menor. O sea, cuando se inventó el teléfono, casi que pasaron 50 años para que un alto porcentaje de la población tuviera acceso a un teléfono convencional. Luego apareció la televisión y fueron alrededor de 20, 30 años. Luego las computadoras fueron 15, los teléfonos celulares alrededor de 10 años. El Internet, que apareció 7 años, entre 5 y 7 años, pues ya todo el mundo tenía acceso a Internet. Y si uno ve Facebook, WhatsApp y todo lo demás, o sea, hay miles de millones de usuarios de Facebook y de WhatsApp en mucho menos tiempo. Entonces, la evolución y la penetración que tienen cada una de las tecnologías y todo lo que el ser humano día a día inventa, innova, cada vez es menor. El tiempo es mucho menor. Y por último, pues otra consideración que hay que tener en cuenta es que, y es uno de los ejemplos que pone aquí el autor, es que, y que pues se puede hacer el símil con diferentes industrias. En el caso del automóvil, por ejemplo, pues hace mucho tiempo pues todo era jalado por caballos o por de alguna otra forma la gente se movilizaba de un lado a otro. Aparecieron los automóviles y pues, los empleos, la gente que era herreros o que ponía herraduras a los caballos, pues se convirtieron en empleados de las fábricas automotrices y no desaparecieron los empleos, simplemente se transformaron y se convirtieron pues en empleados de estas fábricas, en empleados de estaciones de gasolina en gasolina, en talleres mecánicos aparecieron mecánicos que atendían pues los fallas de los carros y pues esto, por poner un ejemplo nada más, notablemente pone en consideración la ventaja que tendrían estos procesos de automatización en convertir profesiones en otro tipo de cosas que podrían hacer las personas diferentes a las que están haciendo hoy en día y no por eso pues los empleos se acabarán, ¿sí? O las personas, no, el desempleo aumentará. Bien, ¿cuáles son las tecnologías claves que hoy por hoy pues, soportan todos los procesos de automatización y que mejoran sustancialmente el servicio al cliente? El primero, la inteligencia artificial, que básicamente pues, es que las máquinas tengan capacidades para hacer lo que el ser humano está realizando hoy en día. El segundo es el machine learning, que pues, es una de las cosas más deslumbrantes y que personalmente uno da a veces hasta miedo. Pues básicamente hoy por hoy los algoritmos de cómputo permiten que las máquinas aprendan con base en la información que están tomando. No sé si pues, ustedes supieron, pero pues hubo un rumor, o bueno, parecía un rumor, de esas cosas como cuando el hombre, de los que dicen que el hombre no fue a la luna y que fue todo montado en una película, pero pues Facebook creo, pues tiene temas de algoritmos de Machine Learning y por alguna extraña circunstancia, una de las máquinas
empezó a aprender y a responder en idiomas, o sea, mejoró los idiomas, mejoró el lenguaje y empezó a dar respuestas que el ser humano no programó, ¿sí? Y pues dicen que Facebook apagó las máquinas, evitando pues que todos aquellos que van en contra de todo este tema de la inteligencia artificial y machine learning pues hablaran del tema, pero pues digamos es un rumor que posiblemente sea así por cosas que no hemos visto, pero pues el machine learning básicamente permite que pues todos los sistemas aprendan de manera automática y que pues los mecanismos que ustedes van a ver más adelante sean todavía muchísimo más efectivos. Y por último, no menos importante, está el tema de analítica de datos. Entonces, pues básicamente, ustedes han visto, hoy por hoy el dato es el rey. Llevamos varios años recogiendo información de muchos sistemas y hoy por hoy pues existen herramientas de analítica muy poderosas que permiten correlacionar toda la información que se recibe de los clientes y poder dar respuestas específicas. Alguien mencionaba ahorita cuando les preguntaba de por qué a los clientes no se les atiende de la manera adecuada y es porque no tienen una respuesta personalizada, ¿sí? Y la respuesta personalizada la hace las interacciones que se tengan con el cliente para ofrecerles lo que el cliente realmente necesita o solucionar específicamente lo que el cliente necesita y eso solamente lo puede proporcionar la analítica, ¿sí? Hoy por hoy el dato es el rey, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a empezar a ver punto a punto un vistazo muy general. Aquí, digamos, son cosas que nosotros hemos trabajado y que hoy, pues, muchos clientes están usando. Seguramente habrán muchas otras que, pues, abrimos de luego el espacio al final de la charla para que, pues, ustedes de pronto las mencionen si han interactuado con algunas herramientas de automatización diferentes a las que voy a mostrarles hoy acá. El primero es el tema de Speech Analytics, ¿sí? Esto se usa muchísimo en los call centers, hasta antes de los procesos de automatización y de tener este tipo de herramientas, los supervisores de los call centers o las personas que estaban en temas de calidad monitoreaban una parte de las llamadas para saber si la gente estaba contestando bien o no, ¿sí? Y hoy por hoy, pues los temas de Speech Analytics lo que permiten es pues hacer precisamente automatizar el proceso de monitoreo y calidad para permitir que los supervisores o pues que las operaciones del call center saber de manera objetiva qué está pasando realmente dentro del call center. Entonces les voy a mostrar de manera muy general de qué se trata. Entonces básicamente la metodología general que siguen las soluciones de Speech Analytics parten de tener la información de los audios, de las grabaciones. Si ustedes lo tienen en cuenta, pues los canales de atención telefónica en Latinoamérica sobre todo siguen teniendo una relevancia en un porcentaje muy alto. O sea, aunque uno no lo crea, por ejemplo, la gente todavía pide taxi llamando a una línea telefónica, ¿sí? Y uno cree que no, pero en realidad pasa y el número es bastante alto. Y todavía hay personas que pues llaman a quejarse por algún servicio cuando pues existen pues los mecanismos diferentes como pues chat o otro tipo de cosas que permiten pues poner un tiquete mucho más rápido y de una manera mucho más confiable que llamando por teléfono en donde uno tiene que normalmente tomarse un buen tiempo y armarse mucha paciencia para que le contesten y luego para que le atiendan de manera adecuada al requerimiento. Entonces, en el tema de Speech Analytics, pues partimos de los audios, ¿sí? Esos audios normalmente en las plataformas de telefonía vienen marcados, vienen con un nombre, el nombre del archivo viene marcado con lo que se llama la metadata, ¿sí? La metadata básicamente es la información de quién llamó, a qué horas llamó, desde dónde llamó. Normalmente pues la llamada se atiende y se envía a un grupo específico de agentes, entonces eso muestra qué agente contestó la llamada para poder hacer una clasificación cruzada de no solamente lo que pasa dentro del audio, sino de la información que viene allí contenida de la llamada y cómo se interactuó el usuario con el agente que contestó. Estos audios son procesados, ya les voy a mostrar unas características importantes en la siguiente diapositiva, son procesados y convertidos a texto, ¿sí?
¿Cómo se convierten a texto? Entonces aquí aparece un tema importante y hoy por hoy pues es un tema que ya ha avanzado muchísimo. Si ustedes pues ya interactúan con sus móviles y hacen consultas a Google, las pueden hacer por voz y pues lo que hace eso es pasar de voz a texto y luego hacer la consulta como si ustedes la hubieran escrito en el navegador. Y seguramente ustedes han notado que a medida que ha pasado el tiempo, la precisión de ese speech analytics, de esa conversión de audio a texto, es mucho más alta. La probabilidad de que se haga una traducción de la voz a texto, si ustedes lo comparan, cada vez es más precisa, ¿sí? Aquí hay un tema y es que lógicamente los temas de ruido, sobre todo aquí en Colombia, pues los temas de las diferentes regiones de la forma en como hablan, pues eso hace que sea un poco más complicado, pero eso cada vez con el tema de Machine Learning, pues cada vez los algoritmos van aprendiendo y se va mejorando la probabilidad de que esa traducción sea mucho mejor. Hola, Clau. Tú me puedes, yo te envié un correo ayer para crear unos códigos de las carpas y de los tableros. Hay una persona con el micrófono ¿Me puedes abierto. ayudar con eso? Perdóname. Permítame un Listo, segundito, por Clau. favor. Gracias, chao. Eh, Mario, sí, ya puedes continuar. Ya silencié los micrófonos. Puedes activar el tuyo y continuar. Gracias. Mario, ¿nos escuchas? Ya, perdónenme. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, perfectamente, Mario. Vale, perfecto. Seguimos entonces. Íbamos en el tema de la conversión de audio a texto. Entonces, ese texto se analiza con base en un diccionario de negocio. Entonces, ahí aparecen una serie de dimensiones que se pueden analizar de lo que está pasando en cada una de las interacciones que desde el punto de vista telefónico está teniendo el cliente con el agente o con la persona que le está contestando el requerimiento. Entonces, uno puede configurar diccionarios en donde está el protocolo de atención, que es un protocolo de atención específica de ese negocio. Es diferente el quien llama a poner una queja por una pizza al que llama por poner una queja por el servicio de Internet. Entonces, estas herramientas normalmente tienen la capacidad de subir un diccionario o varios diccionarios que le permitan hacer un análisis de diferentes dimensiones, desde el protocolo de atención al cliente hasta cosas muy específicas que tienen que cumplir los agentes para darle una mejor experiencia al usuario. Y esto al final pues se convierte en un informe que muestra una visión de lo que está sucediendo realmente en el call center, ¿sí? Y permite, como les voy a mostrar ahorita en los indicadores, tomar decisiones muy interesantes con base en un proceso que permiten este tipo de plataformas basados en el Machine Learning, que permite que el tema de Speech Analytics sea muchísimo más preciso, y con el tema de analítica que permite determinar de manera estadística y muy objetiva qué está pasando con las llamadas. Y ahí hay una cosa fundamental que hay que mencionar, y es que yo les decía hace un momento que los supervisores o las personas que hacen el control de calidad de las llamadas, pues volvemos a lo mismo, son seres humanos, ellos pueden calificar bien o mal dependiendo también de su estado de ánimo. Entonces, estas herramientas permiten calificar de manera objetiva lo que está sucediendo con el nivel de atención desde el punto de vista de las llamadas telefónicas, ¿sí? Esto quería mostrárselos porque es súper importante. Las llamadas telefónicas que normalmente pues, las plataformas de call center graban, pues tienen algunas cosas que hacen que la probabilidad de que sea mejor o mayor, la estadística o el resultado de la muestra sea muchísimo mejor de cara a medir objetivamente la experiencia del usuario. Y uno de ellos es el ruido que se presenta cuando pues, las personas están llamando, el ruido de la calle es la persona que está llamando, o el ruido del call center en caso de que no tengan pues, las mejores prácticas para evitar que se esté escuchando todo el ruido dentro del call center. Y las plataformas lo que hacen precisamente es tratar de consolidar la información
para que las llamadas que tengan este tipo de características de ruido se puedan filtrar y luego pues tener una mejor precisión en la estadística. Y se debe tener en cuenta también de que pues uno cuando hace una grabación de una llamada se puede grabar en el mismo canal tanto la voz de la gente como la voz del cliente. Normalmente pues esto se conoce como una grabación mono y pues cuando la grabación viene de esta manera pues vienen mezcladas las voces. Entonces las personas que están hablando y si hablan al mismo tiempo con el agente y si llama una persona pues a discutir y la gente también le discute, entonces todo eso queda mezclado y hace que la probabilidad de la transcripción sea mucho menor desde el punto de vista de exactitud del momento del paso a texto, como se los mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces, hay una mejora que hoy por hoy se está haciendo de todas las plataformas y es grabar la llamada en estéreo. Entonces, cuando se graba la llamada en estéreo, se tienen dos canales que permiten diferenciar claramente qué es lo que, para lo que el cliente llamó y qué es lo que la gente le está diciendo y de esa manera tener una estadística mucho más relevante y significativa al momento de presentar un informe como estos. ¿Qué permite entonces tener como resultado tener este tipo de aplicaciones que desde el punto de vista de la inteligencia artificial, machine learning y la analítica, como ustedes pudieron ver, hace que mejore pues, la experiencia de usuario? El primero, que es un indicador que de pronto uno nunca hubiera considerado antes, es el porcentaje de silencio, ¿sí? ¿Por qué el porcentaje de silencio? No sé, ¿qué denotaría? ¿Qué creen ustedes que denotaría el porcentaje de silencio desde el punto de vista de los indicadores que vimos al comienzo que hacen que pues, las personas perciban una mala experiencia? ¿Qué creen ustedes que denota que haya un mayor o menor porcentaje de silencio al momento en que una solución de estas de Speech Analytics hace ese procesamiento? Pueden responder por el chat. Aceptación, puede ser, Carlos, aceptación por parte del cliente, me imagino. ¿Qué otra cosa consideran ustedes que el porcentaje de silencio en un resultado de Speech Analytics denote teniendo en cuenta los indicadores que vimos en... Exacto, Flavio. Esa es una de las cosas fundamentales. Y Gustavo, perfecto, sí, es exactamente. No, la persona que está respondiendo no sabe qué tiene que responder o tiene dudas o ustedes a veces cuando uno llama, entonces no, permítame 2 minuticos que ya lo atiendo y 2 minuticos se vuelven 10 minutos y te dejan en silencio y no te dicen cuánto es que te van a dejar esperando ahí. Entonces, denota básicamente la falta de capacitación, ¿sí? Que tienen los agentes o las personas que atienden y que no saben qué tienen que responder, no saben qué sistema de información tienen que consultar, entonces pues tienen que ir al coordinador a preguntarle y esa consulta hace que pues se demore un buen tiempo en resolver la inquietud que tiene el cliente y al final pues la experiencia del cliente no va a ser buena, ¿sí? Ese es fundamental. El siguiente es el grado de insatisfacción. Realmente pues esto se mide con los diccionarios que les decía en la metodología, les nombraba la metodología. La satisfacción pues se mide con base en palabras que pues el cliente va a usar o usa normalmente, pues son diccionarios con todas las frases que el cliente usa para decir, no, pues estoy inconforme con el servicio. Entonces el grado de satisfacción es otro indicador relevante que se tiene en cuenta. Y hay un tema importante que no he mencionado y es el tema de sentimientos. O sea, este tema de inteligencia artificial que está atado de alguna forma también a la analítica permite reconocer si los clientes están satisfechos o no satisfechos dependiendo de la emocionalidad con la que se están expresando con el asesor que los está atendiendo. Entonces, si ustedes ven ahí a la derecha, igual teniendo esta presentación, pues se las vamos a compartir, pues ahí aparece desde el punto de vista de algunas dimensiones con las que se procesó esta información del ejemplo que les estoy mostrando, como por ejemplo en temas de accesibilidad y comunicación acá, el 38% tiene una
un lenguaje positivo que está usando desde el punto de vista de accesibilidad y comunicación. En el caso de asesoramiento, por ejemplo, que esto es un ejemplo de una mesa de servicio, el 48% está conforme con la atención, teniendo en cuenta pues el diccionario que se está usando. Y esto es lo que permite desde el punto de vista de Speech Analytics mejorar sustancialmente la experiencia del que está teniendo el cliente, ¿sí? Cuando se tienen estos porcentajes, por ejemplo, de silencio, pues, ¿qué hay que hacer? Pues mejorar la capacitación de las personas, luego se hace un análisis persona a persona, agente por agente, quién es el que tiene el porcentaje de silencio menor, y pues se sientan al lado de las otras personas para que aprendan qué tienen que hacer, qué tienen que decir, y de esta manera ir bajando el indicador. ¿Sí? Normalmente se empieza de una forma general hasta un tema muy particular, ya cuando se tiene más o menos definido los umbrales en los que se encuentra el call center y en los que pues al final se quiere terminar. Bien, hasta ahí el tema de Speech Analytics. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar, que está relacionado con el tema de automatización, y que pues tiene estos drivers como son los de inteligencia artificial, machine learning y de analítica, es el tema de chatbot. Ahí el tema es un tema también que está cogiendo muchísima fuerza. Hay detractores, hay personas que ya están convencidas de su uso, pero como les mencionaba con las referencias del libro que les mencionaba hace un momento, es un tema que sí o sí viene con bastante fuerza. Cada vez los robots están aprendiendo más y pues se mejorarán las interacciones que el cliente tiene con este tipo de aplicaciones, ¿sí? Básicamente, ¿en qué se fundamenta el uso de este tipo de aplicaciones de mensajería? En que pues, según estadísticas, casi que el 90% del tiempo que pasamos hoy en día estamos usando uso del smartphone y además estamos chateando. O sea, todos estamos pendientes del WhatsApp y si llega un mensaje estamos mirándolo y pues es bien interesante el indicador, pero pues esto hace que las aplicaciones de chatbot tengan mucha más relevancia, porque pues si yo ya tengo el bot montado sobre una aplicación de WhatsApp, pues el cliente va simplemente a mandarme un mensajito por el WhatsApp, mi línea de atención de WhatsApp, el bot le va a dar respuesta y la persona pues va a estar muy pendiente pues de la respuesta que les están dando a través de este tema de mensajería. Usuarios de Facebook, un montón, de Skype, pues ya no tanto, pero Telegram pues ya no lo usamos tanto en Colombia, pero pues los sistemas de mensajería en última hacen que permita pues la entrada de este tema de los robots de chat. ¿Qué es entonces un bot o qué es un chatbot? Pues vamos a ver un bot de voz. Este es el tema del chatbot. Es un sistema de mensajería que por detrás tiene inteligencia artificial que le permite hablar de forma natural con el cliente para darle respuesta a ciertas inquietudes, ¿sí? ¿Qué están usando en este momento para montar chatbots? Casi que todas las aplicaciones de mensajería. Pues como les mencioné hace un momento, unas son más usadas aquí en Colombia que otras, pero a nivel mundial prácticamente es cualquiera, ¿sí? O sea, desde Hangout hasta Telegram, pasando por Line, que pues casi no lo usamos acá, hasta WhatsApp, ¿sí? Todas esas interacciones se pueden tener en un único bot. O sea, si yo hablo por Twitter, hablo por Facebook, hablo por Telegram, tengo todos esos canales de atención definidos en mi compañía, al final va a ser un solo sistema de robot que va a interactuar con el cliente y que responder las inquietudes. O sea, no son varios, uno por cada uno, sino es un solo robot que está atendiendo independientemente del canal por donde se esté preguntando. ¿Cuáles tipos de robots hay? Hay algunos provistos de inteligencia artificial, ya les voy a decir cuál es la diferencia, y otros que tienen un guión predefinido, que a mi parecer no son bots, ¿sí? Uno puede programar simplemente una aplicación para que dependiendo de la pregunta que le estén haciendo a una respuesta. O sea, preguntas frecuentes que, pues, digamos, fue el primer paso antes de los bots, donde no sé si alguna vez ustedes vieron los chats, uno preguntaba algo y simplemente le ponía una respuesta preconfigurada dependiendo de la pregunta exacta que tenía que hacérsele. Si ya uno cambiaba la pregunta, se la hacía de otra manera, ya la aplicación se perdía. Realmente los bots son provistos de inteligencia artificial y eso hace que sea
que hablen como humanos o que entiendan como humanos. Y aquí hay un tema que digamos, el principal mensaje que quiero dejarles hoy, que esperaría que todos tuvieran en cuenta, y es los robots, los chatbots o los robots de voz atienden requerimientos específicos del negocio. O sea, ¿a qué me refiero? Si un robot está atendiendo temas de citas médicas, ¿sí? No te va a recibir un domicilio para una hamburguesa, ¿sí? Porque algunos piensan que el robot, como es un robot y está provisto de inteligencia artificial, te puede responder cualquier pregunta. Pero normalmente los bots son específicos al negocio que está atendiendo. Entonces ahí aparecen las diferentes industrias en las que están usando. Entonces, en el sector salud, por ejemplo, tenemos un robot que se llama Amelia, es asistente médico en línea con inteligencia artificial, y él atiende temas de citas y agendamientos, ¿sí? Pero si si le van a preguntar por alguna cosa diferente, pues no va a poder responder. El mercado de la banca está usando muchos bots para temas de consultas de transacciones, saldos de las tarjetas de crédito, transferencias y otro tipo de cosas. En el sector inmobiliario, para entregar información sobre oportunidades en el sector inmobiliario por las que se está moviendo y que necesitan las personas. En la administración pública, por ejemplo, Colombia Compra tiene su robot para el tema de administración pública. Ya son cada vez más las empresas de telecomunicaciones que tienen su robot de atención al cliente en el sector TIC. Entonces, hay que preguntarles específicamente por el tema por el que uno les debería preguntar, ¿sí? Y ellos pues van aprendiendo a partir del mecanismo de inteligencia artificial por el que esté dotado, pues, o el que esté conectado la aplicación. Y aquí, pues, por poner algunos ejemplos, los core, pues, de inteligencia artificial que son más usados, ¿sí? Está, pues, Amazon, está Watson y está Dialogflow. Dialogflow es Google. Básicamente eso era antes API.ai, lo compró Google y pues ahora se llama Dialogflow. Dialogflow simplemente pues como una anotación, tiene ya un mecanismo para atención telefónica, que si algunos tuvieron oportunidad de ver pues cada año en las cosas nuevas que muestra Google, pues ya hay una interacción con un robot hablándole de forma natural al robot para que el robot pues entienda y pues responda de la manera adecuada. Y pues ahí el experto de Google en su momento pues pidió una reservación en un restaurante y luego pidió una reservación en el cine, pues para que el robot le atendiera y le pidiera al restaurante la reservación y luego llamara a hacerle una reservación en las salas de cine. Entonces ya no solamente son temas de texto, pues como el chat, sino también son temas de voz, ¿sí? Que ya están muchísimo trabajando en el tema. Amazon también tiene uno bien interesante que se llama Amazon Lex. Vale, para terminar y para pasar ya al último tema, este tema es un tema que quisiera dejarles también ahí para como un tip, y es el tema de Facebook Messenger. Los robots hoy en día pues trabajan con todas las aplicaciones de mensajería que les mostré hace un momento, pero Facebook Messenger tiene un tema bien interesante para que lo tengan en cuenta sus empresas, sus negocios, a sus clientes, y es la posibilidad de enviar mensajes masivos. Entonces, hablábamos como un indicador que el 11% de los clientes se pierden porque no se mantiene una comunicación en el otro sentido, hacia el cliente. Los robots, y en específico de Facebook Messenger, me permiten hacer una interacción basados en todo el tema de analítica, de hecho basados también en el perfil de la persona que me escribió, para enviarles notificaciones, alarmas, información relevante y este tipo de cosas que las personas, dependiendo del perfil, enviarles información. Y hay una consideración súper importante, y es que pues ustedes saben que Facebook pues vende avisos y publicidad, entonces pues se puede hacer cualquier cosa de manera masiva, pero no publicidad, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, como no solamente el robot responde a inquietudes, sino el robot tendría la capacidad de enviar información a los clientes basados en las interacciones que tiene con el robot y basados en el caso de Facebook, basados en el perfil que tiene el cliente en Facebook, ¿sí? Para eso pues hay que pedir permisos y otra serie de cosas. Bien, por último, contarles un poquito sobre los VoiceBot. Es un tema también que está cogiendo bastante fuerza. Como les mencionaba, los agentes de chat de texto, pues es mucho más fácil porque la persona escribe puntual y no se equivoca cuando escribe, pues de pronto en una letra o en alguna expresión que se haga, pero el robot va aprendiendo y lo entiende de una manera mucho más fácil. Pero en los robots de voz
es un poco más complicado, pero el tema ya ha tenido una mejora considerable. Entonces, estos son los robots de bots o los agentes virtuales. ¿Qué hace un agente virtual o qué es un agente virtual o qué es un robot de voz? Es una aplicación que trabaja con dos componentes, uno de reconocimiento de voz o de ASR y otro de text-to-speech, o sea, que permite pues, que el robot le esté hablando a la persona que está llamando, ¿sí? O que nosotros podamos llamar y entregar la información al cliente sin necesidad de que haya un ser humano del otro lado de la línea. Y esto hace considerablemente también que tengamos una herramienta muy económica que permita mejorar la interacción con los usuarios y poderles entregar información relevante y pues así mantenerlos informados de las cosas que están ofreciendo las compañías. ¿Qué se está haciendo hoy por hoy con los robots? Un tema importantísimo es medir objetivamente las líneas de atención. El robot lo que hace es básicamente, bueno, en algunos call centers que están haciendo llamadas ellos mismos para saber si las plataformas y los agentes están respondiendo de la manera adecuada. Entonces, estos robots tienen la capacidad de hacer llamadas, interactuar con el agente que contesta y hacerle preguntas. Entonces, eso hace que mejore la experiencia de usuario con un mecanismo como este, porque le estoy haciendo una evaluación de calidad a la gente como una especie de llamada misteriosa en donde le hago preguntas a la gente sin necesidad de tener una persona al otro lado que se las esté haciendo, perdón, y esté midiendo de manera objetiva los indicadores que se tienen que medir para garantizar que la calidad de atención de los agentes sea la apropiada. ¿Qué indicadores mide esto? Pues básicamente, como les mencionaba, hay empresas que están llamando todo el tiempo, entonces pues es que las llamadas estén entrando de la manera adecuada, que se estén contestando en los tiempos en los que están definidos, que la gente conteste, ¿sí? Que sea fácil navegar por todo el árbol de IVR, este tipo de cosas, y saber si en algún momento se está presentando una falla y notificarla pues a las personas de soporte para que tomen acciones rápidas en este tipo de canales de atención y así pues se pueda mejorar notablemente la experiencia del usuario. ¿Para qué se están usando? Pues de pronto alguno de ustedes ya ha recibido llamadas de los bancos. Ya los bancos no tienen personas que le están recordando a uno el pago, si pagó o no. Ya hay aplicaciones, de hecho conocí una empresa que está dedicada solamente al tema y tiene robots. Es un call center virtual, para hacer gestión de cobranza con mecanismos de este tipo de robot de voz, inteligencia artificial, que permiten programar guiones para hacerles llamadas a los clientes que no han pagado, llegar a una conciliación de pago hasta ese punto, sin que la persona que está recibiendo la llamada se entere de que al otro lado hay un robot, ¿sí? En esto también tenemos pues experiencia haciendo este tipo de cosas para hacer campañas masivas, para programar el guión que ustedes quieran. Como les mencionaba, pues en la SIC hicimos 12 guiones de preguntas diferentes sin que pues el agente que está al otro lado se entere de que al otro lado lo que hay es un robot preguntando, ¿sí? Encuestas de satisfacción, preguntas frecuentes pues a los agentes para garantizar atención de primer nivel, y esto es súper importante. Veíamos que también un alto porcentaje de incidencias en las llamadas de los clientes se puede resolver en el primer contacto. Entonces los robots permiten hacer este tipo de filtros, ¿sí? Entonces mencionábamos también de que los agentes se convertirán en superagentes y entonces esta atención de primer nivel será atendido por robots. Cuando uno llama, por poner un ejemplo, cuando uno llama a quejarse del servicio de internet, pues uno normalmente le van a empezar a preguntar, pues, ¿está encendido el computador? ¿Está conectado el cable? ¿Los LEDs están prendidos? Dígame de qué color son los LEDs. Y entonces esa persona que está preguntando ahí se gasta un tiempo haciendo una validación de primer nivel que podría hacer y que hoy por hoy puede hacer un robot de manera muy sencilla y luego pasarle la llamada a la gente cuando el robot ya ha hecho ciertas validaciones, le entrega la información a través de un CRM a la gente que respondió a la llamada para él tener certeza que ya se le hicieron y ya el atender cosas muy específicas que le dan solución muy rápida a los clientes. Bien. 3 conclusiones fundamentales, sí, pues seguramente pues ustedes ya de esta información sacarán muchas, pero digamos traje aquí como las más significativas. La experiencia del cliente se mejora significativamente con la analítica, ¿sí? Y esa analítica se basa en las interacciones que se han tenido con el cliente, ¿sí? Pues yo por
personalmente me sueño pues los domicilios, bueno, Rappi, domicilios.com, todas estas aplicaciones donde uno pide siempre y normalmente a veces uno pone una notica abajo de, oye, pues mándame más salsa o alguna cosa de estas y nunca me ha salido un mensaje que diga, oiga, pero y le envío salsa. O sea, digamos, esa analítica de la interacción y como alguien mencionaba en las respuestas de, oye, pero no estoy dando una respuesta personalizada. La analítica junto con los robots y la inteligencia artificial me permite mejorar la experiencia del cliente con un tema muy personalizado. ¿Sí? Fundamental, los bots, como segunda conclusión, y pues no lo mencioné, pero pues digamos se sobreentiende, los bots, los chatbots, los voice bots, permiten atender sin interrupciones. Es una persona sentada 7 por 24. Las estadísticas hoy muestran que las personas, a pesar, sobre todo en el mercado latinoamericano, a pesar de que quieren que un ser humano los atienda siempre, ¿sí? Siempre están buscando la opción en el IBR por allá que quieren que alguien los atienda, una persona les conteste. Sin embargo, cada vez está creciendo más las personas que quieren interactuar con un chatbot o con un voicebot. ¿Por qué? Porque les contestan rápido, porque contestan bien siempre, porque pues, están programados para hacerlo siempre, ¿sí? Y adicional, porque pues un robot y un chatbot pues le permite a uno contestar 7 por 24. Entonces, si ustedes tienen un negocio o sus clientes tienen un negocio que el horario de atención es de 8 a 5, a las 5 de la tarde uno ya no puede llamar porque nadie lo atiende, pues el voicebot o el chatbot lo pueden hacer. Y por último, pues mencionarles en el tema de Speech Analytics, que es una herramienta que le permite a uno medir objetivamente la atención al cliente. Pues porque le permite a uno procesar todas esas grabaciones, absolutamente todas, no tomar una muestra, sino sacar un análisis estadístico relevante y significativo de todas las muestras y tener pues drivers de decisión para mejorar sustancialmente la experiencia del cliente, y esto pues solo lo permite pues la comparación con todos los diccionarios. Vale, pues creo que tenemos 5 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede escribir ahí por el chat y con mucho gusto pues la respondemos. Mario, vemos que no hay preguntas, entonces pues queríamos desde Sintel agradecerte tu participación y con estos temas tan interesantes, sobre todo que esto es de gran importancia para la estrategia de transformación digital que tiene la industria con este tipo de soluciones. Perfecto, Entonces, Fernando. Muchísimas gracias y pues cualquier cosa, pues si tienen preguntas después, este es mi correo, me pueden escribir y pues con mucho gusto cualquier inquietud. listo, Mario. Bueno, entonces quiero también agradecer la participación de todas las personas que están en el webinar y también contarles que seguimos con con las diferentes sesiones de charlas. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y próximamente estaremos subiendo este video en nuestro canal de YouTube de Sintel. Damos por cerrado el webinar y les deseamos una feliz